Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast 45 minutos, el tiempo perfecto para escuchar un podcast. El día de hoy me encuentro con 3 grandes amigos. Alexis. Hola, ¿qué tal? @hello Alexis, síganlo en Instagram. Síganme, no les voy a dar follow. También nos encontramos con Iván, más conocido como el rey de las pedas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y tenemos a nuestro técnico Fab, Aldo Ruiz. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Bien, bastante bien. Bien, un poco caluroso. Pues aquí andamos. Hace mucho calor. Se me antoja una caguamita, ¿saben? Ay, casualmente será lo que hay va? algo por aquí. Casualmente hoy, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que nos va a compartir Aldo. Bueno, aquí vamos a entrar a una sección que me gusta llamarle 3 mujeres chingonas de la historia. ¿Ok? Yo creo que el nombre lo dice todo. Entonces le voy a contar los 3 mujeres sobre sus vidas y sus logros. ¿Ok? Bueno, ¿están todos listos? Claro, Sí. adelante. Bueno, empezamos con Katherine Johnson. Me gusta llamarle la calculadora humana espacial. Okay. Mi fuente es nada más y nada menos que su biografía, que está publicada en la NASA, en la página oficial de la NASA. Y pues voy a empezar. Primero, fue matemática, física, científica espacial en la NASA, pionera de la igualdad racial y contribuidora al primer triunfo de la humanidad en los vuelos espaciales. Nació en White Sulphur Springs, Virginia, el 26 de agosto de 1918. Ingresó a la universidad a los 15 años, de la cual se graduó con summa cum laude a los 18 en matemáticas y francés. Ay, no, pues yo me quedo bien pendejo. Creo de todos, ¿no? Bueno, Sí, pues sí, comparación yo creo. de ella, sí. Pero pues, Por 2. qué chido. Bueno, en ¿Sí nos podrías explicar que para todos nuestros escuchas que no saben a qué hacemos referencia? ¿Con lo de summa cum laude? Ajá. Summa cum laude significa con los más altos méritos. O sea, sacó un 10 perfecto y solamente el 1% de la población universitaria llega con ese porcentaje, bueno, con esa calificación al final de su carrera. Se sacó 10 perfecto en toda la carrera. O sea, sin redondear. Sin realidad. No, porque... Pues sí, claro, uno redondea en la universidad. Redondea, Trate de redondear aunque sea. 6.8 soy a 7, ¿no? Profe, Sí, ¿cómo ¿no? que 4.9 no suba a 10? ¿Cómo que- Capaz le dijo eso a ella, a su profe. Y sí le armó, ¿no? Sí. Bueno. Increíble, ¿no? Chingón. En 1952 empezó a trabajar en el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, NACA, por sus siglas en inglés. ya sé. Me reservo el comentario. Ya sé. Que tiempo después se convertiría en la NASA de calculadora humana. En estos tiempos se le permitía a las mujeres trabajar, pero se les daba como que la parte de la talacha. Los que saben de matemáticas o trabajan en algo en ingeniería sabrán que las matemáticas a veces es muy tedioso. Y aquí les dejaban esa parte del trabajo a las mujeres y los hombres se encargaban de la ingeniería como tal. Entonces, pues bueno, eso es lo que hacía ella, calculadora humana. Porque yo creo que es algo más, es algo obvio, pero tengo que decirlo. Aquí no había calculadoras digitales, no había nada. Claro. Bueno, 2 semanas después se le asignó a un proyecto en la División de Investigación de Vuelo, donde estuvo los siguientes 4 años analizando información de pruebas de vuelo y trabajó en la investigación de accidentes aéreos causados por turbulencia. Bueno, realizó el análisis de la trayectoria para Alan Shepard en la misión Freedom 7 en mayo de 1961, el primer viaje espacial en América. En sus palabras, la trayectoria temprana era una parábola, y era fácil predecir dónde estaría en cualquier punto. Cuando ellos dijeron que querían que la cápsula cayera en cierto lugar, trataron de computar dónde debería empezar. Entonces les dije, déjenme hacerlo. Díganme en dónde y cuándo quieren que aterrice. Lo haré hacia atrás y les diré en dónde empezar. Ese era mi fuerte.
Órale, no. Cabe recalcar que estamos hablando de una época en la cual la voz de la mujer no era Claro, el escuchada machismo era ni más tomada en todavía cuenta. El fuerte, patriarcado exacto, sí. tenía más auge y la mujer, Aparte de todo que era mujer, era afroamericana. No, sí, todavía, ¿no? En esas épocas Así era. es. Por eso digo que es pionera en la igualdad racial, porque ella Claro, sí ajá. fue de las primeras mujeres en dar su... Catapultar también, ¿no? Se catapultó en su trayectoria con ese tipo de proyectos, y la verdad le fue muy, muy, muy bien desde aquí, bueno, entendemos que desde que alguien saca summa cum laude en la carrera, ya sabemos que le va chingón, ¿no? O sea, Es una chingona, como tú dices, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿en qué me quedé? Cuando la NASA empezó a usar computadoras digitales, ella era llamada para corroborar los datos de forma manual. John Glenn pidió que ella personalmente revisara que los datos y los cálculos hechos por la nueva computadora electrónica fueran correctos antes de su vuelo a bordo de Friendship 7. Que fue la misión en donde Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. La anécdota es la siguiente. Cuando llegaron las computadoras digitales, pues cualquier cosa nueva siempre causa cierta desconfianza. Sí, Entonces llega, le explican cómo está esto al astronauta, pero el astronauta ya conocía a Katherine Johnson. Entonces literalmente dijo, no voy a subirme a esa madre hasta que esta mujer Claro, la confianza, ¿no? Ya la tenía, ¿no? Exactamente, me confirme los datos, que todo estuviera bien. Entonces a ella la mandan a traer y antes se ocupaban unas como máquinas de escribir, unas maquinitas manuales, donde hacían los cálculos, o sea, una calculadora analógica. Y con eso realizó todos los datos que tenía la computadora para confirmar que estuviera bien. Y ya después de eso, pues él ya pudo decir, o sea, tenía la confianza de poder ya viajar al espacio. Sí, claro. Dice, realizó los cálculos necesarios para sincronizar el módulo lunar del proyecto Apolo con el módulo de servicio y comando en órbita lunar. Fue coautora de 26 artículos científicos. El 16 de noviembre del 2015, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los más altos méritos para un civil. Entonces, hasta aquí, como ven. En 2015, o sea, tomando en cuenta su edad de nacimiento, ya estaba grande, ¿no? ¿Cuántos años ya tenía? la vida adulta, o sea, ya era Del 16... de tercera edad. No, todavía. Del ¿no? 18 al 2015 tendría 97 años tenía cuando Sí, le... 7 años. Ya estaba. Increíble. O sea, Después de ya tanto, o sea, ¿cómo es que tanto tiempo le dan reconocimiento, ¿no? ya casi a su siglo de vida, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Bueno, todavía no acabo, güey. O sea, todavía le falta, güey. No, pero sí está muy interesante. El edificio Centro de Investigación Computacional Katherine G. Johnson, en el Centro de Investigación Langley, en Virginia, fue nombrado en su honor. La BBC la incluyó en la lista de 100 mujeres influyentes en todo el mundo en 2016. Tiene 14 premios y honores, de los cuales 5 son el Premio Especial al Logro de los años 1971, 1980, 1984, 1985 y 1986. Y 3 doctorados honoris causa de la Universidad Capital, la Universidad Old Dominion y del College of William and Mary. Y para acabar con esta vida llena de éxitos y logros, falleció el 24 de febrero del 2020 en Newport News a la edad de 101 años. Wow. Toda una vida de logros y éxitos. Sí. O sea, así ¿No? como vas, probablemente no logres nada de eso. Pues desde que salió de la universidad a los 18 con eso me mató. Logremos. Hay que... Logremos. No me incluyes, no, sí, en todos. Oye, pero Quedamos, yo Quedamos, hice un cuadro de Pérez. honor, ya salí un cuadro de honor yo. Ese es un logro, ese es un logro. Y ella, ¿y tú quién eres? Ay, ¿tú quieres? Y luego quedaste. Quedaste mal, quedamos. Quedamos los 5, digo, los En 4. cuadro de honor y ni siquiera con el 10, ¿no? No, Con Tercer lugar. 8.9. 9.4. Sí, redondearon. Bueno, no es que no se redondeaba en ese tiempo. Bueno, es que quedó 9.4, si hubiera redondeado, No, quedé a 9. 9. Porque de Aquí 9.5 la- para arriba es que... Sí, llegados.
Bueno, después de quedar como tal ante esta mujer. Bueno, para que se den cuenta del calibre de las mujeres a las cuales yo he hecho mis investigaciones, yo creo que pues ya nos olvidamos de resaltar, amigos, ¿verdad? Sí. Bueno, voy con la siguiente. Mary Wollstonecraft, la pionera del feminismo moderno. Voy a citar mis fuentes. Es un artículo de La Vanguardia. Se llama Mary Wollstonecraft, la feminista desafiante. Y vindicación de los hechos de los derechos de la mujer. De la misma autora, Mary Wollstonecraft. Y bueno, voy a empezar. Escritora, filósofa inglesa y precursora del feminismo moderno, al argumentar que las mujeres no son inferiores por naturaleza, sino que la misma sociedad las impulsa a no tener la misma educación que los hombres y no lograr enaltecer sus virtudes. Nació el 27 de abril de 1759 en Spitalfields, Inglaterra. Nombre extraño, pero bueno. Abrió una de las primeras escuelas femeninas en donde, aparte de impartirse disciplinas habituales tales como música, dibujo y costura, también se enseñaba gramática, aritmética, historia, geografía y lengua francesa. Wow. Como lo que enseñan aquí también, ¿no? Claro, aquí. En la primaria. Aquí en la Miguel Hidalgo. ¿Dónde están mis idiomas? Escribió en 1789 su primer ensayo sobre reflexiones sobre la educación de las niñas, donde insistía en la urgencia de formar culturalmente a las jóvenes. Este fue uno de sus varios escritos, y se convirtió en las pocas mujeres del siglo XVIII en poder vivir como escritora independiente. Esto ya es... En esta época yo creo que ya es algo normal pensar que las mujeres solamente servían para dos cosas: la casa y los hijos. Sí, claro. Entonces yo creo que el hecho de que ella busque el siguiente escalón como tener una educación formal, y al igual que los hombres, daba... Sí, porque antes, o sea, la misma sociedad hacía que la mujer se conformara solamente en tener su familia y sus hijos y mantenerse así con su esposo, y era, pues, digamos, su vida, ¿no? Y era completa la vida de una mujer estando en ese estatus, ¿no? Pues el motivo, o sea, el objetivo de muchas mujeres, la mayoría, era casarse y tener hijos. Ese era su máximo. Sí, claro, o sea, la misma sociedad hizo que así, ¿no? Y ella estaba en contra de eso. Siempre estuvo en contra de querer ser solamente una cara. Porque ella criticaba mucho a la estética, porque era lo que las mujeres buscaban. Y decían, ¿cómo es posible que las mujeres busquemos solamente ser guapas, bonitas, educadas en modales, cuando nosotros educamos a los hijos? Entonces, ¿qué vamos a educar si no sabemos nada? Entonces, eso era lo que buscaba. O sea, nosotros lo vemos como de, güey, quiere seguir siendo ama de casa. Pero para este punto, buscar salir del status quo de la sociedad. Le quería buscar como que un sentido que hiciera a la gente razonar esa parte, ¿no? Sí, que despertar. Con base a la época que estaban viviendo, para que no les sonara tan tajante. Exactamente. Sí, claro. Bueno. Ok. Publicó en vida 11 obras, en las que incluyen cuentos infantiles, antologías, novelas y relatos, todos buscando la educación de la mujer en la par del hombre. Y se hicieron 7 publicaciones póstumas a su muerte, la mayoría de ellas inacabadas. La persona que publicó esta fue su último esposo. Porque se casó 2 veces. O sea, en ese entonces, si te divorciabas, ya valías madre. O sea, ya la que podía. En ese entonces ella, mira, así literal. Y chingona porque le hizo 2 veces, güey. Pues sí, es que tienes razón, ¿no? Si ya te dejan, ya no vas a encontrar hombre, ¿no? Nadie se va a fijar en ti porque ya... Como casi lo usaron como objeto, ¿no? Ya te usaron, ya estuviste, ¿no? Usada. Ándale. O algo así. Bueno, es que también en ese tiempo estaba como que en su auge, si le pudiéramos decir así, que las mujeres llegaran vírgenes al matrimonio, ¿no? Sí, pues claro, si no eran muy criticadas, ¿no? Si no era... Entonces imagínate, ella terminó un matrimonio y después hizo otro. El pensar de la gente no iba a ser aprobatorio. Claro que no, pero pues al final ella
Bueno, No le importó. Así es, Lo- como debe ser. lo curioso, Exacto. lo curioso Hagan de lo que todo ustedes esto, quieran, chicas. lo curioso de esto es que ella realmente la primera vez no se casó. O sea, la primera vez, el compa, mi compa, no mi compadre. Tu vecino, tu este- vecino. Este güey lo que hizo fue registrarla como mujer para no tener problemas con, no me acuerdo qué detalle tenía, pero no podía, o sea, necesitaba a fuerza estar registrada y, pero realmente legalmente nunca se casaron. Entonces, eso, por eso, o sea, en muchas biografías dicen que se casó, pero lo que yo alcancé a encontrar fue que realmente solamente la registró, nunca hubo una boda, nunca fue oficiada, Fue nada. un requisito que tal vez por parte de los dos necesitaban, ¿no? O algo así, yo creo. Es que estaban en la época de la Revolución Francesa y ella estaba, ya era en Inglaterra, pero estaba en Francia cuando desató la Revolución Francesa. Entonces, cuando pasa todo esto, ella necesitaba tener, el güey con el que se casó la primera vez era estadounidense. Entonces, ella necesitaba otra identidad, o sea, como no otra identidad, sino otra, algo que la amparara para que la gente no vea, tú eres de británica, te vamos a colgar, porque hay muchos de sus... Sí, claro. Porque ella participó de forma erudita en la Revolución Francesa, pero pues la gente que se estaban buscando entrar, que hace en Francia para poder, porque Francia era más liberal que Inglaterra, pero cae la revolución, bueno, no era la Revolución Francesa, sino un conflicto que tuvo la revolución Francia con Inglaterra. Ujú. Entonces a los británicos los veían como enemigos. Sí. Entonces ella o sea, cae en este conflicto y pues tiene que verse amparada por el apellido de... Sí, Mm. es del como otro güey. decir, yo estoy casado con un gringo y pues obviamente, ¿no? O sea, tener ese apellido, ¿no? O sea, Exactamente, pasar desapercibida en ese momento porque pues realmente no le convenía decir que soy británica, ¿no? Soy- Exactamente. Nacionalidad más bien, ¿no? Exactamente. Bueno, en 1792 escribió su obra magna, Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, en donde se explica a detalle la postura del por qué las mujeres deben tener acceso a la misma educación que los hombres. Menciona lo siguiente: al luchar por los derechos de la mujer, mi argumento principal se basa en este principio fundamental. Si no se la prepara con la educación para que se vuelva la compañera del hombre, detendrá el progreso del conocimiento y la virtud, porque la virtud debe ser común a todo o resultará ineficaz para influir en la práctica general. Critica a la Iglesia y al Estado sobre la manera en la cual forma el pensamiento de la sociedad a través de amenazas. La Iglesia o el Estado se encuentran en peligro si no se tiene fe ciega en la sabiduría de los tiempos antiguos, y a los que, estimulados por la visión de la calamidad humana, En la cama. osan atar a su autoridad, se los vilipendia como castigar por despreciar a Dios y al ser enemigos del hombre. Otra frase del mismo libro: la mente que solo se apoya en prejuicios siempre será inestable y la corriente avanzará con furia destructiva cuando no haya barreras que rompan su fuerza. Es que ahí tiene un punto importante cuando dice todo esto, ¿no? O sea, realmente perdón, la caguama. Sí, claro, o sea, Agua de piña. entiendo su punto en este aspecto porque digo, bueno, yo, hablando de mi punto personal, pues yo, a ver, no estoy como a favor de la iglesia, ¿no? Porque tiene razón, si tú ibas en contra del Estado o la iglesia en esos tiempos era algo imperdonable, ¿no? Realmente te tachaban, pues, De de criminal, o sea, Eres perseguido. Sí, o sea, como decía ellos, te castigaban, ¿no? O sea, al final y al cabo, si tú no seguías con sus creencias o con sus ideales, pues te castigaban y probablemente no era lo correcto, ¿no? Digo, o sea, todavía te critican, ¿no? Ya no es tan severo, pero aún así hay cierta gente que tal vez te puede llegar a criticar por De esos hecho, pensamientos. Ese punto que toma aquí Alexis, quiero destacar un dato histórico, que es el caso de Benito Juárez, quien él fue que impulsó, ahora sí, o dividió más bien la iglesia, o así lo de la iglesia y lo del gobierno del Sí, gobierno. ¿sí o no? cada uno en su asunto, ¿no? Exactamente. Ándale. Creo que gracias a él fue como un mentor para que esto sucediera. Independizar un poco más las cosas, dividir las cosas, ¿no? Sí, porque sabemos que nosotros esto de juntar, bueno, en ese tiempo que juntaron la iglesia con el gobierno, el Estado, pues viene Sí, obviamente de Europa, ¿no? De los exactamente, conquistadores, ¿no? O así sea, es. realmente ellos juntaban todo eso, esa parte. O incluso cuando llegaron a conquistar aquí a México, desde la época de Cristóbal Colón,
ellos trajeron más prácticamente esa religión acá, ¿no? Y venía junto con... Sí, aparte también ellos nos inculcaron Exactamente. varias formas de Creencias, como, ideologías. creencias, ideologías. Sí, no es como que aquí los aztecas adoraban a Dios, ¿no? O a Jesucristo. Ellos adoraban, tenían sus propios dioses. Cuando llegan los colonos, Así es. imponen sus reglas, sus normas, sus dogmas. Y así es como se forma lo que actualmente conocemos Y como hasta eso, México. ¿no? O como sea, tal, realmente si o sea, si tú te negabas siendo como de aquí de México, ¿no? O sea, azteca, tolteca, lo que tú quieras, y tú te imponías a sus creencias, te terminaban matando, ¿no? O persiguiendo hasta Sí, eso. O sea, eres realmente perseguido. fue... Hereje. Ajá, de hereje, exacto. O sea, fue obligatorio, no fue como una opción, como Fue de, impuesto. ¿te gusta o no? Es No, que si fue te gusta o no. imposición. Exacto. Exactamente. Bueno, continúo. Todos estos escritos y vida de la autora fueron nueva fuerza en el siglo XIX con la llegada de movimientos feministas, del movimiento feminista moderno, y fueron celebrados por autoras de talla como Virginia Woolf y Emma Goldman. Aquí estoy diciendo que realmente ellas son las madres del feminismo moderno, pero la idea general la toman de los escritos de Mary. Entonces, de ahí es el antecedente principal, no es de lo que ellas dicen. Claro, fueron retomadas y adaptadas, pero esto no, o sea, relativamente no es nuevo. Estamos hablando de 1800, 1900, y ella, o sea, son 100 años antes, cuando empieza con estas preguntas del por qué yo sí y yo no, por qué aquí ellos tienen la educación y yo no la tengo, pero entiendan que yo... Porque ellos tienen esos derechos. Y... Exactamente, ¿por qué no entienden que si yo voy a educar a los hijos, bueno, nosotros como mujeres podamos educar a los hijos, o es nuestro papel en la sociedad, debemos de entender los conflictos que se enfrenta la sociedad para que los hijos Que eso lo es por entiendan? decir algo, porque realmente esa no era la lucha que ella quería. Ella quería algo muchísimo mayor. Claro, pero era un motivo para que ellos lo entendieran de esa manera. Exacto, era como darles por el punto donde ellos, digamos, llegaran a entender, ¿no? Porque, Entendieran, lo comprendieran. de ahí porque lo obviamente entendieran. en ese entonces, pues, los hombres, la sociedad era, no, pues sí, tus hijos, ¿no? Entonces ella le daba como por su lado para que comprendieran cuál era realmente Una manera de una que manera ellos de captaran llegarles, ¿no? que debería de ser así. Bueno, falleció el 10 de septiembre de 1797 en Londres, Inglaterra, a la edad de 38 años, víctima de una complicación al dar a luz a su segunda hija de nombre Mary. Esta hija crecería para, ya de casada, adoptar el nombre de Mary Shelley. ¿Alguien la conoce? Tú sí no me digas. ¿Ustedes no la conocen? No. ¿No? Bueno, Lo he escuchado, pero no, la verdad no. bueno, Mary Shelley, y escribir la primera novela de ciencia ficción moderna, Frankenstein, o el moderno Prometeo. Órale. ¿Quién lo diría, no? Pues Wow. ella, o sea, hizo lo mismo. De hecho, ella creó un nuevo género de ciencia ficción. O sea, el género de ciencia ficción moderna fue Frankenstein. De ahí inició todo. Ok. ¿Alguien Sí, sí. ¿Se han leído Frankenstein, no? Un poco. No llegué a terminar. Vi la versión de niños, ¿no? Esa de... La la de de 10 páginas. La de- Justo se iba a decir la de 10 páginas. Y que tiene más dibujos que letras. ¿no? Sí, claro. Sí, sí, he leído esos libros. Ya colorcito. No, para colorear, por favor. Con- Bueno, esa fue la historia de Mary Wollstonecraft. Interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Muy interesante, la verdad. Oye, ¿quieres decir algo? Te vi ahí. No. Continuemos. Sí. Sí, continuemos y ya ahorita seguimos con... Y la lucha sigue. Y la lucha sigue Claro. y va a Y seguir. seguirá. Sí, claro que Así es. seguirá. Eso sí. Estamos hablando de 1700, ya vamos 300 años Sí, aproximadamente. más la o menos. lucha de la igualdad de la mujer. Y todavía continúa, o sea, realmente todavía no sigue, ¿no? O sea, Va a con- pesar. Va a continuar porque Sí, claro. Ujú. la mayoría de las personas que se niegan a la igualdad de la mujer con el hombre es porque ignoran ese tipo de personas. Es porque no se dan cuenta que la mujer es igual o más importante que el hombre en la sociedad. Porque por eso yo hice esta sección. Porque todo el mundo habla de, el inventor de la bombilla, Edison, o la corriente alterna con Tesla, o no sé, Ford y sus coches, o no sé, ¿cómo se llama? Aquí en México, lo que ¿cómo se llaman? Los de Independencia, ¿no? Miguel Hidalgo,
todos ellos. Y hasta por eso, o sea, Marie Curie, que es como la más conocida, Y hasta Marie eso no Curie. se habla ni tanto, o sea, como los ejemplos que nos acabas de dar. De ¿no? hecho, Marie Curie, yo siento que es tan importante que debo de darle un espacio propio. Como bueno, todas ellas no son importantes y debo darles un espacio propio, pero es una introducción a lo que la gente debería de conocer. Sí, se desconoce. Digo, hasta yo, ¿no? Realmente De no, hecho. no sabía. No, pues yo también no conocía ninguna de ellas hasta que empecé a decidirme por hacer todo esto. Digo, yo Así de mal Estamos mal, muy Sí, mal, la está- verdad, Sí. sí. Pero bueno, por algo se empieza y qué bueno que ya sabemos un poco más. Así ¿no? es. de hecho. Y- Bueno, a ver, Y qué bueno que ya ustedes también lo saben. y las personas No, que nos como- oyen los conocen. Bueno, las conocen. A ellos Sí, me claro. refería. Ah, ups, Upsi. yo como siempre, que todo es sobre mí. Ah, no sé, enferma de mí mismo. Quedé. Continúe. Bueno, vamos con la última. Se llama Florence Nightingale, la madre de la enfermería. No moderna, no, enfermería, porque Enfermería. porque bueno, aquí van a darse cuenta que la enfermería no existía antes de ella. Voy a citar mis fuentes. Es un artículo de history.com, Woman's History o la historia de mujeres, Florence Nightingale. Otra que es un artículo que se llama Comprensión de la enfermería desde la perspectiva histórica de Florence Nightingale, de Elizabeth Rocío Núñez Carrasco. Y un artículo de mujeresconciencia.com que se llama Florence Nightingale, mucho más la dama, la lámpara. Así se llama el artículo. Interesante ¿no? título. No Todos sé. así. O sea, son páginas de internet. ¿no? Son artículos, Claro, son te tienen que páginas dar de un internet. título para... Pero bueno, aquí. Conocida como la mujer de la lámpara, fue una enfermera británica, reformadora social y estadista. Es mejor conocida como la fundadora de la enfermería moderna. Nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, de ahí su nombre. Se le educó desde muy joven en alemán, francés e italiano, así como filantrópica. No, ¿cómo es? ¿Cómo era? ¿Filantrópica? Filántropa. Así como fue filántropa, ya que iba a dar cuidados a los pobres y enfermos en las villas cercanas a las de su familia. Se enroló en 1844 como estudiante de enfermería en el Hospital Luterano del Pastor Fliechner en Kaisenweg, no sé cómo se pronuncia en Alemania. Ya sabes, yo no sé alemán, entonces me van a disculpar. No, pues, pero algo así te escuchaste. Pues así más o menos se escucha. Así es el alemán, ¿no? Así se entiende el alemán. Algo así, algo así. Algo así. Algo así. Bueno, este entrenamiento le duró solamente 4 meses. Ese era el entrenamiento que tenían las enfermeras antes. 4 meses, si 4 bien meses. les iba. Ahorita es una carrera de ¿cuánto? ¿5 años? De 4 o 5 años. 4 o 5 años. Más su residencia y Más servicio social. Exactamente. O sea, 6 prácticamente, así. Bueno, pues para que se den una idea. Increíble, ¿no? En 1853 tomó el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas, en donde realizó mejoras tales como instalación de agua caliente en las habitaciones. Me da como, no sé qué, o sea, una sensación como muy fea de sentir o pensar que antes algo extraordinario era tener agua caliente en los cuartos. Claro, aquí antes no había ni agua en algunos cuartos, ¿no? No había drenaje ni nada por el estilo. Yo no tengo agua caliente en mi casa. Pues yo siento que en ciertos lugares sigue siendo un lujo, ¿no? ¿Tú Tenerla. tienes agua agua caliente en tu caliente. casa aquí en San Ah, Luis? no. Mientras... no, pero... Mientras le pega el sol de tinaco, ya hay agua caliente. Oye, pero el sol aquí le pega 40 grados. O sea, Pues ¿para ya, qué ya. agua caliente. ¿Quieres el boile ya con eso? Mira, No subiste. vas a matar un pollo, sí. No vas a matar un pollo. Porque A sí. pelar un pollo. O pelar ¿verdad? un pollo. Ajá, Ah, pelarlo. mira. Bueno, sí, pues bueno, para los que no saben, estamos en Salina Cruz, Oaxaca, y aquí estamos Sí. a... ¿Cuánto estamos ahorita? Unos Como a 40 grados, 34, 34. Bueno, llegamos al máximo unos 39 por ahí. Sí. Hace rato. Y sí. Y ahorita no estamos en temporada de calor. Entonces No. sí, no. Sí, sí, estamos en temporada de calor. No, estamos en primavera, falta todavía, verano. Y falta verano. Ah, bueno. Sí, es algo que... Mayo, No. junio y julio. Bueno, un año después, en 1854, recibió una carta del secretario de guerra Sidney Herbert, en donde le solicitaba que organizara un equipo que finalmente se conformaría de 38 enfermeras, la mayoría entrenadas por ella misma, para ser enviadas a atender a los soldados que habían sido heridos y enfermos en la guerra de Crimea,
Para este punto, más de 18,000 soldados habían pasado por atención médica insalubre e ineficiente dentro de la base hospitalaria asentada en Constantinopla. Güey, yo estuve checando esta parte de la guerra de Crimea y... Sangrienta, me imagino. Güey, déjate de eso. Como todas las guerras. Sí, no, Sí, o sea, muy sangrienta. eso que dije. Chéquense, durante la guerra, Florence y su cuadrilla de enfermeras realizaron una mejora más que notable en la mortalidad entre los soldados, ya que estos habían estado siendo tratados de la manera más insalubre posible, en habitaciones llenas de pacientes en donde insectos de diferentes tipos se paseaban entre los heridos soldados que yacían entre sus mismos excrementos. Saludos a los que están comiendo. Provecho. Aprovecho. Provechito. Y en donde cualquier suplemento médico era racionado, incluso el agua. Más pacientes morían por infecciones que por heridas de la misma guerra. Sí. Bueno, de hecho, en esta guerra no querían enfermeras, porque para este punto las enfermeras eran vistas como malas, por su poca educación médica, por su poca vocación y porque provocaban más muertes que vidas salvadas. Entonces, se les pasa de las manos y llega a un punto de 18,000 soldados ya tirándole a que se van a morir. Entonces no les quedó de otra más que... De hecho, solamente esto sucedió porque Sidney Herbert ya se conocía junto con Florence desde muchísimo antes. Entonces, cuando él ya sabía que ella quería ser enfermera y había estado al pendiente de sus avances o de su vida. Entonces, cuando se vuelve secretario de guerra y pasa la guerra de Crimea, se da cuenta que no puede y entonces manda a traerla. Porque para este punto ya era una persona reconocida, entre comillas. Pero les voy a explicar por qué se volvió leyenda en este punto. Florence ordenó limpieza en los vertederos de contaminantes y mejoró la ventilación del hospital, con lo que ayudó a bajar el índice de mortalidad del 46% a solamente 2%. Bastante cambio, es un cambio Sí, demasiado. radical. Y bueno, en este punto, no sé si se acuerdan que les dije que le conocían como la dama de la lámpara. Ujú. Ajá. Bueno, les voy a ¿Por explicar qué? por qué le dicen la dama de la lámpara. Le decían la dama de la lámpara porque cuando llegaba la noche, pues ahora sí que cada quien a dormir y se quedaban los pacientes sin cuidados. Le dicen la dama de la lámpara porque ella bajaba una lámpara a todos los cuartos durante toda la noche para que revisara al paciente uno por uno hasta que terminara su rondín, revisara a todos y se fuera otra vez a descansar, si es que le daba tiempo de dormir. Inventes. De hecho, tiene un artículo en Times, güey. Sí, de hecho le decían el ángel del guardián por todo lo que hizo a los de soldados. Pues es que no cualquiera, ¿no? O sea, De hecho, realmente... De hecho, ella dice que o sea, ella desde ahí sale el hecho de para ser enfermera debes tener vocación. Eso. Eso es lo Sí, exacto. efectivamente. Para cualquier carrera debe haber vocación. Pero bueno, Pero para algunas más que otras, claro. Es que no solamente fue vocación, de hecho, ella en algún momento dado cita que el hecho de ser enfermera fue un llamado de Dios. Ella se dedicó tan completamente a su carrera que de hecho dicen que murió casta. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca O tuvo sea, le dio más pareja. importancia a su carrera. De hecho, era rica, güey. O sea, ella tenía dinero, era familia rica. Y en ese entonces, como Mary Wollstonecraft, ella era el punto de que decían, tú vas a ser ama de casa y vas a tener hijos. Ese era el objetivo que tenía su familia con ella. Como todas las mujeres. Su en ese destino entonces. para ella, ¿no? Ese tiempo. En ese tiempo. Y ella dijo, no, ni mergas, voy a ser enfermera. Y mira, ¿y si lo logró? Y, sí, No, o sea, y se volvió la mejor. En 1855 fundó la escuela de entrenamiento Nightingale, actualmente llamada Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Partería, y forma parte del King's College en Londres. En 1859 publicó Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, el primer texto para formación de enfermería en la historia. La formación antes se hacía de manera oral, o sea, era te explico y ya, ahí muere, ¿no? Lo que medio yo entiendo, tú medio lo entiendes y como un teléfono descompuesto, ¿no? Y que sirvió como base del programa de estudios de Escuela Nightingale. De hecho, todas las enfermeras, yo le pregunté a mi mamá por qué es enfermera, y le pregunté sobre si conocía a esta persona, si tenía el libro, y me dijo que el libro no lo conocía, pero sí lo había platicado, o sea, no lo leyó, pero sí lo había platicado, y que sabía que Florence era
la persona que inició todo esto. Entonces sí, en todos lados la conocen, en todos lados hablan de ella con ese libro. Y claro, la pionera, ¿no? De la Exactamente. enfermería. Hasta ahorita, ¿cómo ven todo esto? Pues es que es muy interesante. O sea, primero que nada, pues en todo caso, bueno, en mi caso yo no sabía, ¿no? De estos personajes. Te repito, yo tampoco, güey. Bueno, De hecho, pero desde que investigué sí. ya sabía. O sea, yo Sí. todavía hasta apenas me voy enterando. Igual, apenas ahorita. Pero estoy sí, viendo. o sea, es muy, muy, increíble. Y se sabe, pues, que, o sea, las mujeres realmente han logrado mucho. Que lamentablemente, no, o sea, nos hemos inculcado en la sociedad ese que realmente no investigar, ¿no? No como por antemano nosotros, por nuestra curiosidad, ¿no? O sea, como tú dices, siempre se ha hablado que Miguel Hidalgo, que Thomas Alva Edison y hombres y tanto y bla, 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 o sea, realmente, y qué chido, ¿no? También, o sea, por su parte, ok. Pero realmente es muy, muy interesante, ¿no? Ver hasta dónde la mujer ha logrado y que es tan capaz, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Así es. Bueno, en el prefacio del mismo dice: cada día tiene mayor importancia el conocimiento de la higiene, el conocimiento de la enfermería, en otras palabras, el arte de mantenerse en estado de salud, previniendo la enfermedad o recuperándose de ella. Se le reconoce como el conocimiento de todo el mundo, que todo el mundo debe tener, distinto del conocimiento médico propio solamente de una profesión. Citando el libro Notas sobre enfermería: ¿Saben que en Londres 2 de cada 5 mueren antes de los 5 años? Y que en otras grandes ciudades de Inglaterra mueren casi 1 de cada 2. La duración de la vida de tiernos niños, como dice un tal Saturno, que se hizo químico analista, es la prueba más sutil de las condiciones sanitarias. ¿Es necesario que haya tanto sufrimiento prematuro y tanta muerte? ¿O es que la naturaleza ha destinado a las madres a aprender a tocar el piano, que a aprender las leyes que ayudan a proteger la descendencia? Lo mismo que decía la anterior, Mary Wollstonecraft, de que, o sea, aprende otra cosa antes de tocar el piano, de aprender a qué cuchara va para la mantequilla, o no sé, cuchillo, ¿no? Que tocar el piano es bueno. Pues sí, Pero Pero entendemos tu punto. sí, todo el mundo tiene punto. Bueno, ¿estás bien, Iván? No llores, amigo. No, estoy llorando, de hecho. Bueno. Se siente tocado por Está este así tema. Tocado por esas historias. Bueno, influenció a Henry Dunant para fundar la Cruz Roja Británica en 1870. Órale. Y de ahí Uh. salió la Cruz Roja que todo el mundo conoce, que está en todos lados. Sí, es mundial. Realizó, aparte de notas de enfermería, otras 13 obras literarias en las que la mayoría habla sobre el cuidado del enfermo, pensamientos propios y críticas varias. Con el apoyo de la reina Victoria, creó la Comisión Real sobre la Salud de la Armada, en donde se realizaron estudios para analizar información sobre la mortalidad. Y fue gracias gracias al Nightingale Rose Diagram, no sé cómo se pronuncia en inglés. Te entendí Viagra. No, diagram, De diagrama, ¿no? diagrama. O diagrama Pero polar. te entendí Viagra. Pues no sé qué piensas, O- Aileen. O diagrama polar, como lo conocemos actualmente, que Florence logró trasladar la información de manera visual hacia el comité sanitario, que sirvió para decrementar las muertes prevenibles. El diagrama polar es el diagrama de pastel, que todo el mundo conoce. Sí. Pero, o sea, llegan al punto en el cual, obvio, bueno, si yo te digo, murieron de 1000 personas, murieron 900, se quedan en números, ¿no? O sea, tú lo ves como 900 personas, pero la mayoría de las personas Ajá. entienden de manera visual. Así es. Entonces, si le pones un diagrama de pastel, Lo magnifican, o sea, como que lo racionalizan y captan más la información, ¿no? Que si yo te digo 50, que si te lo pinto en el circulito, pues entiendes Sí, ya vas más la checando magnitud. la magnitud. Esa es la palabra. Eso. Estamos conectados. Por telepatía. ¿Quién lo diría? bueno, se convirtió en la primera mujer de la Sociedad de Estadística Real y fue nombrada como miembro honorario de la Asociación de Estadística en América. Y después de todos estos logros, después de salvar miles de vidas, murió el 13 de agosto de 1910 a la edad de 90 años en Londres, Inglaterra. Esa fue la vida e historia de... ¿Cómo se llama? De Florence Nightingale.
Ok. Como media hora ok. hablando de ella y... Ok, pues. Sí, claro, y se te olvidó el nombre. No, Laguna Mental. Una pequeña laguna mental. Claro. Bueno, estas fueron 3 mujeres chingonas de la historia. ¿Qué opinan de esta investigación? Pues la verdad yo siento que esta es una sección de mucho poder y de mucho valor, hay que seguirla haciendo. Me pareció muy interesante. Es bueno saber cómo las mujeres, aparte, llevamos años luchando por tener un lugar cuando desde hace tiempo lo teníamos, pero no había sido reconocido, ¿no? Y sigue hasta estos momentos sin ser lo reconocido que debería de ser. Así es. Sí, como un ejemplo de Catherine. Catherine Ajá, Johnson. Catherine Johnson, que, o sea, fue reconocida ya. A los ¿Cuántos 97 años? años, güey. Sí, o sea, ya casi llegando el siglo, después de tantas labores, de tantos logros, de tantos éxitos que hizo, o bueno, que tuvo. Y como tú dices, ¿no? O sea, lamentablemente pues se ha reconocido muy tarde que no debería ser así, ¿no? O sea, Y ella es la de la época moderna, porque las otras dos estamos hablando de antes de que existieran cuidados básicos, güey. O sea, antes de que Y nosotros estaría existiéramos, bien o sea. también que podamos empezar a hablar de las mujeres que están revolucionando al mundo del día de Actualmente, hoy, La actualmente, industria, más bien. porque creo que es importante reconocer en vida también, ¿no? Sí, claro. Que ya en muerte. Entonces, por ahí déjenos en la cajita de comentarios Sí. de qué mujeres les gustaría que habláramos. Mujeres inspiradoras, ¿no? Sí, O sea, mujeres. Tanto de la época actual como de antaño. cualquiera que ustedes consideren, o sea, yo tengo una lista de 100, estas faltan 93, pero cualquiera que ustedes consideren que sean, ¿cómo se llama? Trascendental en la vida de la humanidad, adelante. Yo quiero saber, quiero investigar y quiero conocerlas, así como todos nosotros, y esperando que todas las personas que nos escuchan lo entiendan y valoren. sí, concuerdo contigo. Sí, es. Pues este fue nuestro podcast, 45 minutos, espero que haya sido de su agrado. Espera, redes sociales, chavos, de una vez háganse famosos. Bueno, yo más... No. Millonario. Yo soy millonario en vez de famoso. En Instagram, pues @helloalexis, con doble S, no se equivoquen. Y ya, o sea, realmente esa es mi red social en En todos Instagram. lados, En todos Hello lados, Alexis. Hello Alexis, con doble S, porque Con doble lo S. encontré sin una S. Iván, redes En mi sociales. caso, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Iván Mendoza. A mí me aparece rápidamente ahí. El primero. Soy el primero. Sí, los Soy tu primeros, primera soy entre los opción. primeros. Ahí está. Trae un águila ahí, de hecho, en mi nombre. Es lo destacable. Yo soy- Ahí nada más. Yo soy como aldo.ruiz.olivera. @Eileen Cervantes en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro No, podcast pues- lo puedes encontrar como 45 minutos podcast en cualquier en lado. Instagram, también Bueno, en cualquier lado. Así que estén pendientes porque seguiremos. Sí, quiero agradecer también de la invitación, ahora sí, de Aileen y Aldo. Gracias por habernos invitado. Y la verdad es que estuvo muy interesante los temas. Más que nada de los tres. Acuérdense que vamos a seguir en contacto los Ah, claro cuatro. que No sí. es Esa es la invitación nada primera más de invitación. ahorita, Me los parece muy tendremos. bien. Claro, las veces de hecho, que se pueda. Sí. te voy a dar raya ahorita, güey. Sí, de hecho, vas a dar rayo, güey. Sí. Nos seguimos viendo, no te preocupes. Ahorita vas a ir a recoger, güey. Gracias por la invitación. No, Gracias por la invitación y el ey, raid. ¿o acaso, Qué o raid. acaso te estás despidiendo de No, nosotros? claro que no. Si no, vete. Next. Next. Bueno, Gracias a ustedes, Sí. chicos, por venir. no, de nada. Pues nada, Los- esperemos los que les queremos. agrade mucho a Sí. nuestros oyentes y pues nada, aquí andaremos. Claro. Pues ahora sí, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Espero haya sido de su agrado y pues bye bye. Adiós. Adiós.